¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En una noticia que ha levantado ampollas, la administración del presidente Biden anunció hoy su decisión de sacar a la que fuera la guerrilla más grande y sanguinaria de América Latina, las FARC, de su lista de organizaciones terroristas, a través de un comunicado firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken, quien advirtió que ha incluido en esa lista a dos grupos asociados con las extintas FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y el grupo Segunda Marquetía. La medida, filtrada hace días a la prensa, ha levantado una oleada de críticas de diversos sectores de la sociedad colombiana, tanto dentro como fuera del país, incluyendo a prominentes figuras políticas internacionales que cuestionan las bases reales sobre las que puede sostenerse. Porque, para ser honestos, parecería que el mundo está girando al revés y hay que aplaudir o premiar a los delincuentes, a los terroristas, a los asesinos, en detrimento y olvido de las cientos de miles de víctimas que contemplan aterradas como estos capos criminales que les causaron tanto duelo y tanto dolor, pueden agarrarse de una paz ficticia para que sus pecados y sus muertes les sean perdonados. Y lo peor, sin mostrar arrepentimiento. Quizá hay que vivir como yo en un país que durante décadas sufrió el salvajismo y la intransigencia del terrorismo de ETA, sembrando de cadáveres sus calles para entender lo incomprensible que resulta ver a esos asesinos de niños sentados en un congreso llenándose la boca de paz mientras su alma sigue en guerra. Porque resulta imposible olvidar el sinfín de crímenes atroces de las FARC, considerados más de 2.000 delitos de lesa humanidad. Las decenas de miles de muertos y heridos, los campos de concentración habilitados en las selvas de Calamar para mantener presos con cadenas al cuello a casi 500 militares y policías secuestrados, al que llegaron a sumar a candidatos presidenciales. Es imposible olvidar a los miles de niños secuestrados de las faldas de sus madres para reclutarlos y convertirlos en guerrilleros. Las violaciones de mujeres, entre las que se cuentan centenares de niñas, y hasta ancianas civiles y las propias guerrilleras. Las desapariciones, ajusticiamientos y abortos convertidos en ley para esas guerrilleras. La muerte, el sometimiento y el terror son palabras clave en el currículum de estos mercenarios de la paz que llenaron Colombia de sangre y a los que el pueblo colombiano no perdona, porque, para ser claros, en las palabras del secretario Blinken hay grandes inconsistencias. No se puede firmar la paz en un país donde no ha habido guerra y donde solo esta manada de inadaptados sociales han sembrado el terror por décadas, tratando de imponer su ley y su ideología izquierdista a cualquier sociedad, a cualquier precio. No se puede hablar de la celebración de un proceso de paz que no ha existido, al que además la sociedad colombiana dijo no en un plebiscito y que las FARC no ha cumplido, cuando según cifras oficiales aún quedan 13.000 personas en armas y solo en sus disidencias suman más de 4.000. Y donde, al igual que hicieran con los anteriores procesos de paz, siguen usando esa supuesta paz para incrementar las hectáreas de coca que pasaron de 45.000 entre el 2012 y 2013 a 209.000 al asumir el presidente Duque, incrementando el narcotráfico del que Estados Unidos es el principal destino. Ya dice el dicho que es mejor la ira del león que la amistad de las hienas. Ojalá esté equivocada. Comenzamos. Pues después de esta opinión bien marcada de nuestro comienzo, que es mi opinión y posiblemente muchos de ustedes estén también de acuerdo con ella, otros pueden estar en conflicto con ella, sí vamos a tener a expertos que nos van a ayudar a entender un poco más de qué estamos hablando, cuál es esta decisión, existen realmente esas bases y quién mejor realmente para abordar este tema que el expresidente Andrés Pastrana, que ha tenido la gentileza, regresando de Honduras, de estar con nosotros, ganándole al tiempo para poder llegar. Muchísimas gracias, presidente, por su amabilidad y su gentileza. Marian, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación esta noche para compartir con un tema fundamental para toda la región. Presidente, ¿cómo se toma esta decisión de la administración Biden? Bueno, yo comenzaría diciendo, Marian, que la opinión suya, la que acaba de emitir en su editorial, yo creo que es la opinión de millones de colombianos. A ver, con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque fui yo precisamente, en mi gobierno, quien llevamos a las FARC y al ELN a la lista de terroristas de los Estados Unidos y posteriormente logramos convencer a Europa
de que inculcara o involucrara en la lista de terroristas a la FARC y al Ejército de Liberación Nacional. Segundo, si hay alguien que conoce Colombia, Marian, se llama Joe Biden. El presidente Biden, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, fue factor fundamental para sacar adelante el Plan Colombia, al cual usted ha hecho mención. Inclusive el propio Biden ha dicho que él fue uno de los ideólogos del Plan Colombia. Entonces, si alguien conoce verdaderamente Colombia, es el presidente Biden en los Estados Unidos. Tercero, Marian, solo le faltó un elemento a usted, que lo quiero resaltar. La farsa de lo que es y lo que nos hizo el presidente Santos a los colombianos. El gran culpable de esto que está sucediendo, Marian, es precisamente el presidente Santos. El gran legado del presidente Santos es precisamente dejarnos unas FARC. ¿Cómo puede entender uno? A ver, el principal negociador de las FARC por fuera del proceso de paz en la selva de Colombia. Buena parte de los negociadores, algunos muertos, como el caso del señor Santrich. Y tercero, la FARC es el mayor cartel de la droga hoy en el mundo. Y cuarto, un Nobel de la Paz, ¿cómo puede uno entender que nos robó las elecciones a los del no? Quienes lideramos el no y ganamos, pudo ser por un margen muy pequeño, ¿cómo así que ahora después va al Congreso, nos roba las elecciones y no pasa absolutamente nada, Mariana? Entonces aquí hay un tema que es fundamental. A veces esta contradicción no las entendemos. Las FARC son las mismas. A veces en Colombia podemos utilizar nombres. Entonces cuando dicen para Autodefensas Unidas de Colombia, después pasaban a paramilitares. Paramilitares les cambiamos el nombre. Que es la FARC, entonces ahora son disidencias de la FARC. La FARC sigue siendo la misma. Ellos hicieron un proceso de paz y quienes no entraron a ese proceso de paz son los que se quedaron con el negocio de la droga. Son las mismas FARC. Y hoy están creciendo. Y como dijo usted, que algo que es muy importante, lo fundamental es que hubiera justicia y reparación para las víctimas. Y eso es lo que no ha sucedido, Mariana. Es increíble pensar que todavía ellos ni entregaron sus bienes y todavía no están aceptando sus delitos, como usted dijo, violación de las mujeres, secuestro y reclutamiento de menores, secuestro de ciudadanos colombianos. Y hoy los Estados Unidos, yo no entiendo el por qué, hoy levantan de la lista de terroristas a las FARC. Las FARC son unas. No nos equivoquemos, Mariana, son los mismos. El jefe negociador de las FARC con el gobierno del presidente Santos es hoy el líder de las FARC o de las disidencias de la FARC. ¿Por qué le vamos a cambiar el nombre? No le cambiamos el nombre. Yo estoy de acuerdo, es el mismo lobo con diferente piel. Pero vamos a escuchar si le parece qué fue lo que dijo Iván Márquez. Por supuesto, la traición es del Estado. ¿De quién más va a ser? El Estado violó el principio de toda negociación, conocido como Pacta Sunt Servanda, que establece claramente que los acuerdos son para cumplirlos. No solo los incumplió, sino que se creyó investido de potestades para modificar el texto firmado por los plenipotenciarios de las partes. Queremos un gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las conversaciones con el ELN, que abra un capítulo de diálogos con todas las insurgencias y que hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. ¿Qué pasará con las armas? Ellas serán, como dijo nuestro comandante Manuel, la garantía del cumplimiento de los acuerdos. Presidente Pastrana, si además alguien sufrió en su mandato precisamente esas actividades delictivas del ELN, fue usted precisamente en su administración, la masacre de Machuca, la de la Ciénaga del Toro. O sea, ha habido cosas que son muy duras. Usted sabe perfectamente cómo se trata de presionar al gobierno, de culpar al gobierno de una paz que realmente es inexistente, de la que no hay voluntad. Pero a ver, Mariana, quien traicionó el proceso de paz de mi gobierno es precisamente, como lo dice Iván Márquez, no el gobierno, fueron ellos. Nosotros les dimos todas las garantías a las FARC para sentarnos en la mesa. Usted recuerda, Mariana, yo creo que este es un caso inédito en la historia. Yo fui solo a las selvas de Colombia. Me senté con Manuel Marulanda alias Tirofijo en las selvas de Colombia solo. Me acuerdo. Cuando yo le pregunto a Marulanda, oiga Marulanda, ¿cuántos guerrilleros hay a mi alrededor? Había 2.500 guerrilleros, me dijo él, para protegerlo a usted. Y yo estaba absolutamente solo. Si alguien mostró su voluntad de paz, fui yo. Y lo que hicieron ellos, y claramente ahí hoy está Iván Márquez, quienes traicionaron no a Andrés Pastrana, a los colombianos, a ese proceso que nosotros le habíamos dado
todas las garantías y con todas las condiciones fueron las FARC. Y como nos traicionaron, secuestraron un avión y siguieron secuestrando colombianos y no mostraron, María, su voluntad de paz, por eso vamos a los Estados Unidos a decirles, estos señores, les dimos todas las garantías para hacer un proceso de paz, traicionaron a los colombianos, estos son terroristas. Y por eso, Mariana, es que entran a la lista de terroristas, porque ellos traicionaron al Estado colombiano y a los buenos propósitos que se tenían con los americanos en esta idea de hacer la paz. Entonces, ellos están tratando de camuflar aquí todo. ¿Cómo podemos entender? Esto que usted acaba de mostrar era el jefe negociador de Santos. ¿Cómo puede entender que el jefe negociador esté armado, lleno de fusiles como siempre, y esa fue la paz que nos dejó Santos? No. Y segundo, como usted lo dijo, los Estados Unidos tienen que entender, el mayor cartel de la droga hoy en el mundo, Marian, se llaman las FARC. Y ese es el grave problema. Ese es el grave problema, Biden presidente. sabe, claro, pero Biden sabe una cosa y te termino rápidamente. Biden sabe, porque el presidente Biden, que fue fundamental en esto, con el Plan Colombia yo recibí 180.000 hectáreas de cocaína y con el Plan Colombia dejé 40.000 hectáreas de cocaína. El presidente Santos le entrega al presidente Uribe esas 40.000 hectáreas en un año cuando les entregó la fumigación, Mariana, a las FARC. En ese año pasamos de 40 a 90, el segundo de 90 a 150.000 y el tercer año se dice que llegamos a las 250.000 hectáreas. Ese es el legado de Santos, no es la paz. El gran legado de Juan Manuel Santos es el narcotráfico y ese robo a la democracia cuando votamos no los colombianos a un acuerdo que no nos gustaba y hoy eso es lo que se está reafirmando. Y eso era precisamente lo que le quería comentar, presidente, porque las zonas de distensión eran utilizadas precisamente, ese vacío de militares en esas áreas era lo que se utilizaba para incrementar el negocio, para seguir haciéndolo todavía más fuerte. Y no. Una vez que en la zona de distensión detectamos que había un laboratorio, lo destruimos. Sí, se destruyó. Si hubiéramos detectado desde antes, nunca se hubiera permitido. Ellos hicieron paralelo muy cerca a lo que era la zona de distensión, que era en este caso fue de Cartagena de Chairá, en el Putumayo, pero nunca ellos lograron, es decir, si nosotros hubiéramos sabido que estos eran unos narcotraficantes, lo que pasó fue que en el proceso, comenzando en el año 98, vimos cómo y de qué forma Iván Márquez, Santrich, Joaquín Gómez, empezaron a meterse en el negocio de la droga. Y por eso le decía yo, Mariana, qué curioso que los frentes encargados del manejo de la droga, es decir, del negocio de la droga, no firmaron la paz con Juan Manuel Santos y él sí firmó la paz con ellos. Vamos a ir a una pausa, presidente, pero vamos a regresar porque uno de los que ha celebrado, obviamente, esta noticia ha sido el presidente Maduro, el narcopresidente Maduro. Vamos a verlo en solo instantes. Bueno, pues antes de entrar en materia para saber cuáles han sido las reacciones en la región y las implicaciones que va a tener esto para Colombia y también para Estados Unidos, seguimos conversando con el presidente Andrés Pastrana y vamos a escuchar ahora a Juan Camilo Restrepo, al alto comisionado de la paz. También tuvo algo que decir al respecto. Márquez y sus seguidores son unos narcoterroristas, están en la ilegalidad, están dedicados a actividades delictivas, están dedicados al narcotráfico. Los victimarios, quienes están perpetrando homicidios a los defensores de derechos humanos, a los firmantes, a los líderes sociales, son precisamente ellos. Son con su actuar delictivo como se realizan estos homicidios. Bueno, pues dentro de esas opiniones también estaba la de Maduro. Y, señor Pastrana, ¿qué es lo que nos preocupa realmente? Colombia supone la joya de la corona para la desestabilización completa de América Latina. ¿No ven la forma de poder meter sus tentáculos para tratar de alguna forma de desarticular esa democracia, que es una de las más fuertes de América Latina? ¿Cree usted que esto puede influenciar de alguna manera y sobre todo con unas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina? Marian, veámonos en el contexto. Aquí hay una estrategia precisamente de lo del denominado Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Aquí lo que tenemos, y por eso mi preocupación de lo que pasó en Guatemala y de lo que puede pasar en Chile y de lo que puede pasar en Colombia y puede pasar en Brasil. ¿Cuál es mi preocupación? Y Honduras. Que precisamente el Foro de Sao Paulo, ¿quiénes están en el Foro de Sao Paulo? Está Cuba, está la narcodictadura o el narcodictador Maduro, está Nicaragua, está la FARC y está el ELN.
que están de la mano ¿de quién? De los partidos que están sentados en el Foro de Sao Paulo. Entonces no podemos entender nosotros los demócratas cómo y de qué manera hay partidos que están respaldando precisamente al Foro de Sao Paulo cuando han sido ellos los asesinos quienes han causado las mayores muertes en Colombia y que están sentados junto a ellos. Esa es mi preocupación en lo que corresponde al próximo debate electoral. ¿Cuál es el problema? Ellos tienen una estrategia, ellos tienen una matriz, Mariana, pero ustedes saben que lo más grave es que tienen mucho dinero. Por supuesto. Porque la narcodictadura de Nicolás Maduro, ¿de qué vive? Precisamente el narcotráfico. Tenemos en Venezuela el mayor cartel de la droga en cabeza de Diosdado Cabello y Tarek El Alzami como jefes del cartel de los soles y están dando recursos directa o indirectamente a estos partidos para que ganen las elecciones. Y por eso tenemos que despertar. En el caso colombiano, afortunadamente, lo que corresponde a la ideología en la cual yo estoy absolutamente convencido de ella, que es la centro-derecha, yo presido la centro-derecha en el mundo, somos más de 100 partidos, hemos logrado hacer el equipo Colombia, en el cual están 3 exalcaldes, Medellín, Bogotá y Barranquilla, está el candidato de mi partido, el Partido Conservador Marián, está el partido de la U y yo creo que entran los cristianos, lo que yo estoy absolutamente seguro nos va a permitir a ese candidato llegar a la segunda vuelta. Pero lo más importante, Marián, frente a la preocupación que tienen muchos, yo le digo algo hoy, Marián, para que lo apunte. Gustavo Petro no llega a la segunda vuelta en Colombia. Gustavo Petro no pasa a la segunda vuelta en Colombia. Porque vamos con esta coalición que estamos haciendo, vamos a ganar la presidencia de Colombia y vamos a evitar que el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo quieran, como ellos quieren, quedarse con la joya de la corona que es Colombia. Pero aquí los americanos tienen que también ser muy inteligentes frente a lo que se está jugando. Mire lo que pasó ayer en Honduras. Efectivamente. Honduras es fundamental para el narcotráfico. ¿Y cómo puede entender uno que donde está sentado los 2 capos, los carteles más grandes de la droga de Colombia, el ELN y la FARC, uno de los oradores sea el presidente Zelaya, el expresidente Zelaya, el marido de la nueva presidente de Honduras? Esa es una preocupación que estamos viendo. O lo que se está viviendo hoy en Chile, que hoy lo que estamos viendo es a Kast frente a Boric. Aquí vamos a lo mismo, es democracia frente a dictadura. Y de verdad que hay mucha preocupación en el continente de lo que pueda pasar en Chile y por eso hay que estar muy atentos. Chile, Colombia, Brasil. Yo creo que es lo más importante en este momento. Presidente, y no solamente atentos a lo que pueda pasar en la región. Hemos visto que, desgraciadamente, ese cáncer, yo siempre pongo el ejemplo, que se convierte en metástasis en nuestra América Latina, está también extendiéndose a España. Hemos visto la financiación ilegal de partidos, la financiación de partidos como Podemos, que ahora mismo en la voz del famoso Pollo Carvajal, del que fuera asesor de inteligencia de Hugo Chávez, está dando pruebas. O sea, lo que era una sospecha a Vox Populi, ahora tienen pruebas concretas y no cabe ninguna duda que muchos de estos candidatos de izquierda que están saliendo a la luz en América Latina están financiados precisamente por esos foros que usted muy bien ha mencionado. Por eso es importante que nuestra audiencia entienda que no se puede ver el problema de un solo país, sino que se tiene que ver como región. Es que ya penetraron España, como usted dice, María, fíjese usted. Un buen amigo que era quien estaba aspirando a ser el embajador de Ecuador en España, sacó precisamente toda la financiación de Podemos, sacó la financiación de los partidos de izquierda en España, de Izquierda Unida, de Podemos, y no pasó absolutamente nada. Igual el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal hace unas denuncias, seguro tendrán las pruebas de cómo y de qué forma se financió la izquierda española y no pasa absolutamente nada. Igual en Colombia. El Pollo Carvajal dice que el señor Petro, él recibió financiación de Chávez y no pasa absolutamente nada. Pero el tema lo estamos viendo, Marián, porque vamos más allá. Toda la desestabilización de nuestros países, ¿de dónde viene financiada? De Cuba, de Venezuela. Mira lo que pasó en Colombia. Qué curioso que en Chile, lo mismo que pasó en Chile, pasa en Ecuador. Lo que pasa en Ecuador, quisieron traerlo a Colombia y de Colombia se lo llevan a Barcelona. Yo creo que aquí, yo lo dije en un foro del Partido Popular con Pablo Casado, yo dije que Podemos y la Izquierda Unida en España tienen que hacer claridad si recibieron o no, como está demostrado, recursos del narcotráfico, porque aquí hay una narcodictadura que es la que le está dando recursos precisamente a esos partidos democráticos.
Y lo que apuntaba el señor Pastrana también lo hemos visto aquí en las manifestaciones que se vieron también en la época de Black Lives Matter, después de lo de Floyd, etcétera. Hay que estar muy cuidadosos. Esa mano, no piensen ustedes que nosotros estamos exentos de esa cuna. Este Congreso, ese famoso squad del Congreso, tiene mucha más influencia de la que nosotros podemos pensar dentro del gobierno. Pero, presidente, me quedan 2 minutos y se los quiero dar a usted para que haga usted la reflexión que quiera. A ver, Marian, yo quiero llamar otra vez la atención porque a veces no hay la conciencia en América Latina de lo que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Clarísimamente, la izquierda ha logrado en los últimos 30 años, desde la caída del punto de Berlín, conformar precisamente esta organización pensando en el largo plazo. ¿Cuáles son los enemigos del Grupo de Puebla o del Foro de Sao Paulo? Fundamentalmente son 2 enemigos que son los primeros, nuestros colegas, Marian, los medios de comunicación, porque saben que ahí ellos peligran cuando los medios de comunicación, como usted está haciendo en este caso, hacen las denuncias de lo que sucede en estos países. Y segundo, los empresarios, porque esas son las 2 áreas de poder en cualquier país a los cuales precisamente el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla le tiene padrón. Tercero, tenemos que acabar con el narcotráfico. Los Estados Unidos tienen que entender que hoy el señor Nicolás Maduro, narcodictador, su familia vive allá en Estados Unidos, Mariana, pero no en la Quinta Avenida de Nueva York, sino en la cárcel por estar acusados de narcotráfico. Ese es el peor karma que tenemos nosotros. Y no pueden los americanos dejarnos solos. Fíjense que el Plan Colombia nos dieron 10 billones de dólares y ahora resulta que los americanos sacan a la FARC de la lista de terroristas, siendo la FARC el mayor cartel de la... No se entiende, me gustaría entenderlo. Qué placer conversar con usted. Está ya invitado porque yo quiero que me cuente además sobre esa plataforma de partidos de centro derecha por la necesidad además que hace falta en el mundo. Pero será en una próxima edición porque tenemos que despedirnos. Ha sido un placer que esté con nosotros.